Y con música de Johannes Brahms, les damos la bienvenida a otro programa de Política y Trabajo. Yo soy Azu y desde aquí les mandamos un saludo a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora, en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, acabamos de escuchar una pieza que seguramente todos nosotros hemos oído por lo menos una vez en la vida. Esta pieza tiene una gran presencia en la cultura popular, por lo que prácticamente resulta imposible no haberla escuchado en alguna ocasión. Todos nosotros nos hemos topado inevitablemente de alguna u otra manera con esta melodía, ya sea a través de los dibujos animados, de las películas, de las cajas musicales o de algún juguete para bebé. Todos nosotros asociamos este tema de manera ineludible con el momento preciso de ir a dormir. Acabamos de escuchar la famosísima canción de cuna Opus 49 número 4 del compositor alemán Johannes Brahms. La versión que aquí les presentamos es una versión para guitarra clásica. Esta pieza, cuya forma original es la de un lied o líder para voz y piano, fue escrita por Brahms en el año de 1866. Ya en alguna ocasión les hemos hablado de lo que es un lied, pero si no lo recuerdan, no se preocupen, se los vamos a platicar. Los lieder o lied son pequeñas piezas vocales de carácter lírico, las cuales suelen ser acompañadas discretamente por un solo instrumento. La mayoría de las veces este instrumento es el piano. Por lo general, la composición de los lieder toma como base la obra de diversos poetas líricos. En el caso que hoy les presentamos, la canción de cuna de Brahms tomó como base dos poemas de dos autores distintos, Alexander Bauman y Georg Scherer. La canción fue escrita por Brahms en el verano de 1866 y presentada como un regalo a sus dos amigos, Arthur y Berta Faber, con motivo del nacimiento del segundo hijo de estos. Contrariamente a lo que pudiera parecerse, el texto original de esta pieza no hace referencia al amor de unos padres por sus hijos, sino al amor de un hombre por una mujer. Así es, se piensa que Brahms mandó de manera velada con esta canción un mensaje de amor a Berta Faber, su otrora amor de juventud. Brahms añadiría con posterioridad una segunda estrofa a su composición para de esta forma caracterizarla más como una canción de cuna infantil que como una canción de amor. Esta pieza sería publicada 2 años después de su composición, esto hacia el año de 1868. Un año después, en Viena, la canción sería interpretada públicamente por primera vez por la gran amiga de Brahms, la famosa pianista Clara Schumann, esposa de Robert Schumann. Les recordamos ampliamente que se aproximen a la maravillosa música de Brahms, uno de los más grandes compositores de la segunda mitad del siglo XIX. De Brahms pueden buscar ustedes sus famosas danzas húngaras, su música de cámara o bien su famoso requiem alemán. Y ya que mencionamos esta última obra, no podemos dejar de recomendarles también que lean ese grandioso cuento de Jorge Luis Borges, que lleva, por cierto, el mismo nombre que la composición de Brahms, un requiem alemán. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política impedir que este tipo de música y en general la apreciación de la belleza quede en manos de unos cuantos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Y ¿qué es lo que tenemos para esta semana? Pues bien,
dada la fecha del día de hoy, 24 de junio, en teoría, en este día, en este programa, nos correspondería hablar de los derechos de las minorías sexuales en nuestro país. Este mismo día, de hecho, se llevó a cabo la marcha anual por el orgullo lésbico gay. Decimos que este sería el tema que nos correspondería en función de la fecha antes mencionada. No obstante, debemos recordar que a este tema le hemos dedicado ya un programa completo, específicamente el año pasado, en donde, por cierto, estuvieron con nosotros algunos de nuestros compañeros de Izquierda Republicana, a quienes les enviamos un fuerte abrazo. A este mismo tema, pues dedicamos también una pequeña cápsula informativa y de la que dejaremos el enlace directo en la descripción de este video. Si bien los derechos de las minorías sexuales en nuestro país son un tema muy importante, pues consideramos pertinente abordar otras problemáticas igualmente importantes y de las cuales se encuentran lamentablemente invisibilizadas. El punto de inflexión para abordar este tema lo ha dado la celebración que se llevó a cabo la semana pasada, recientemente, aquí en nuestro país, y de la cual probablemente muchos de ustedes hayan participado. Nos referimos al Día del Padre. Por cierto, muchas felicidades a todos los padres. Efectivamente, hace una semana se celebró a los papás en nuestro país. Quizá muchos de ustedes, acompañaron a sus papás en esta celebración. Algunos otros quizá no. Para algunos incluso la fecha pudo pasar completamente desapercibida. Así es, para muchas personas la celebración del Día del Padre pasa completamente desapercibida. Resulta curioso que en una sociedad hipotéticamente hipermachista, falocéntrica e hiperpatriarcal, la celebración de la paternidad no ocupe la centralidad y el espacio y los recursos que se ocupan, por ejemplo, la celebración del Día de la Madre. ¿Por qué se presenta este hecho? ¿Acaso la paternidad importa menos que la maternidad? ¿Acaso la magnitud de este tipo de celebraciones tiene que ver con el género del celebrado? ¿Cómo es concebida la paternidad en nuestra sociedad? ¿Cómo es concebida la paternidad por el sistema jurídico mexicano? ¿En verdad hay igualdad entre varones y mujeres? ¿Qué lugar ocupa la condición masculina al interior de los discursos de género? Los discursos de género que gritan igualdad y equidad a los cuatro vientos ¿reivindican verdaderamente los derechos del varón? Repetimos esta pregunta. ¿Los discursos de género reivindican los derechos del varón? ¿Qué pasa con los derechos de los varones en nuestra sociedad? Pues bien, estas y otras son algunas de las preguntas que nos estaremos formulando el día de hoy y a las que trataremos de dar respuesta. Tal y como lo mencionábamos, las celebraciones del Día del Padre en nuestro país no suelen alcanzar los niveles apoteósicos que sí alcanzan las celebraciones del Día de las Mamás. Cualquiera podría pensar que en una sociedad como la nuestra, en donde prevalece una hipotética opresión sistemática hacia las mujeres por parte de un patriarcado avasallador, el varón y la celebración de su paternidad deberían paralizar al país entero en una fecha como esta. En este mismo sentido de opresión de género, pues las celebraciones hacia la maternidad deberían ocupar un segundo plano en nuestra sociedad. Así debería ocurrir si es que seguimos la narrativa argumental de los discursos de género dominantes. No obstante, esto no sucede así. Por el contrario, la celebración de la paternidad en nuestro país siempre ha sido trasladada a un segundo plano.
Este fenómeno desde luego suele replicarse en muchos lugares del mundo. Si ustedes tienen algún amigo o algún conocido en otro país, pueden preguntarle en torno a este hecho y se darán cuenta de que efectivamente en la mayoría de los países, por lo menos en lo que toca a las naciones americanas, este fenómeno es replicado. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso este desplazamiento del Día del Padre hacia un segundo plano constituye un triunfo más de las mujeres empoderadas? ¿Acaso el patriarcado es demasiado tímido y prefiere no dejarse ver en una fecha como esta? En realidad, la respuesta a este fenómeno puede ser mucho más sencilla. Aplicando el principio kamiano de parsimonia, podemos decir que en nosotros existe un natural apego biológico evolutivo hacia la figura de la madre, por el simple hecho de que es esta quien suele ser la principal encargada de la crianza de los hijos. Para bien o para mal, son las madres quienes pasan más tiempo con los hijos y no los padres. De ahí que se haya desarrollado un vínculo social mucho más fuerte. Si bien este fenómeno encuentra sus raíces originarias en el ámbito de la biología y de la evolución, el mismo suele evidenciar, no obstante, un campo problemático mucho más amplio, de naturaleza social y cultural. Nos referimos al desplazamiento de los derechos de los varones hacia un segundo plano. Probablemente para muchos, este tipo de afirmaciones provoquen un poco de desconcierto. Les preguntamos, ¿no acaso se nos repite hoy en día hasta la saciedad que vivimos en una sociedad heteropatriarcal y machista, plagada de masculinidad tóxica, en donde los hombres tienen siempre la última palabra frente a las desamparadas mujeres? ¿No acaso, tal y como lo sostiene el feminismo hegemónico, son los varones quienes gozan de mayores derechos en nuestra sociedad y de más y mejores oportunidades frente a las mujeres? Ya en nuestro programa dedicado al 8 de marzo hablamos de este discurso de género y de su naturaleza conservadora y encubridora, y de por qué estas narrativas ideológicas son reivindicadas e impulsadas hasta la saciedad por el poder político y económico en nuestro país. Si no han visto este programa, pues les dejaremos el enlace en la descripción del video. Debemos mencionar al respecto que la crítica que nosotros hacemos a estas narrativas ideológicas de género la hacemos desde un pensamiento de izquierda crítico. No debe confundirse la postura que aquí sostenemos con la crítica que el pensamiento de derecha hace a los movimientos por los derechos de las mujeres. Nosotros hemos defendido desde este pequeño espacio algunas de las reivindicaciones más sólidas de los auténticos movimientos feministas igualitarios, tales como el derecho a la interrupción del embarazo, el derecho a la identidad de género o a la educación de las mujeres. No debe confundirse nuestra crítica con ese libertarianismo de ultraderecha que tanto pulula en las redes sociales y que se nutre básicamente de su crítica al feminismo. Este libertarianismo conservador se opone tajantemente a los derechos de las minorías sexuales y de las mujeres. Glorifica las asimetrías sociales del sistema capitalista y repudia todo lo que tenga que ver con un pensamiento social o de izquierda. Ese libertarianismo se sirve de su crítica al feminismo para ganar adeptos a su causa conservadora. Debemos tener cuidado con este pensamiento conservador. Lo repetimos, nuestra crítica al feminismo hegemónico siempre ha sido hecha desde un pensamiento social de izquierda. Pues bien,
Como decíamos, los discursos de género dominantes, autodefinidos como igualitarios y de equidad, han ido impulsando a lo largo de los últimos 10 años una narrativa ideológica que justifica la implementación de políticas sexistas y discriminatorias hacia los varones. Esta narrativa se ha ido imponiendo gradualmente desde la educación básica, incluyendo al jardín de niños hasta la universidad. ¿Cuál es la tesis central que sostiene estos discursos de género? La tesis es esta: el varón, ya sea un rico magnate o un indigente, por su simple condición de género, se convierte en un privilegiado al interior de nuestra sociedad. Por lo tanto, debemos implementar políticas de género tendientes a eliminar estos privilegios y priorizar los intereses de las mujeres, el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Yo les pregunto, ¿de verdad todo varón en nuestra sociedad es un privilegiado? Figúrense que hace algunos años, en el año 2011 para ser precisos, fue publicado en los Estados Unidos un estudio sociopedagógico muy interesante en torno a las distintas relaciones de oportunidad e igualdad prevalecientes en la sociedad estadounidense en ese momento. El estudio, denominado Por cada 100 chicas y mujeres, puntualiza con precisión algunas de las asimetrías sociales más contrastantes entre los hombres y las mujeres de aquel entonces. Les comparto algunos de estos datos. Por cada 100 mujeres que obtuvieron su título universitario, solamente lo hicieron 61 hombres. Por cada 100 mujeres que accedieron a estudios de posgrado, solamente lo hicieron 68 hombres. Por cada 100 mujeres que tuvieron que repetir el jardín de niños, 145 hombres tuvieron que hacerlo. Por cada 100 mujeres que tienen problemas de drogas y alcohol, hay, adivinen cuántos, 180 hombres con estos problemas. Por cada 100 mujeres expulsadas de las escuelas públicas, ¿qué creen? Hay 223 hombres expulsados. Por cada 100 mujeres indigentes y sin hogar, ¿qué creen? Hay 234 hombres sin hogar. Por cada 100 mujeres de entre 15 y 19 años que cometieron suicidio, hay 293 varones que lo hicieron. Por cada 100 mujeres que murieron por sobredosis de alcohol, ¿qué creen? Hubo 229 varones que perecieron por este mismo hecho. Por cada 100 mujeres que fueron asesinadas, hubo, agárrense, 344 varones. Por cada 100 mujeres que murieron en su trabajo, hubo 1,118 hombres que murieron en el suyo. Por cada 100 mujeres que fueron encarceladas en prisiones federales, hubo, agárrense, 1,331 hombres encarcelados. Por cada 100 mujeres que murieron en combate en Afganistán e Irak, hubo, 4,102 hombres que perecieron. Bueno, pues estos son datos fríos, duros, que evidencian que en muchos aspectos sociales son los varones los más desafortunados. Probablemente ustedes puedan objetar, bueno, es que estas son cifras de los Estados Unidos. Efectivamente, así es. Y eso es precisamente lo que debería preocuparnos. Si este tipo de cifras estadísticas en donde los varones siempre se llevan la peor parte se presentan en la nación más desarrollada del mundo, ¿qué sucederá entonces en un país pobre como el nuestro, en donde ni siquiera se llevan a cabo este tipo de estudios estadísticos? Las políticas de género oficiales impulsadas desde la
década de los 2000, jamás se han preocupado por indagar la vulnerabilidad de los derechos de los hombres en nuestro país. Jamás. ¿O acaso ustedes ven algún instituto del hombre encargado verdaderamente de atender las problemáticas de este género? El propio planteamiento de la creación de un instituto del hombre o instituto del varón resulta inexistente en el discurso oficial de la clase política y académica de nuestro país. ¿Recuerdan alguna funcionaria, activista o académica que se haya pronunciado públicamente en este sentido? No se reivindican los derechos del varón porque de ellos no se puede obtener lucro político. La victimización de la mujer a través del feminismo hegemónico conlleva necesariamente la demonización del género masculino. Incluso hemos llegado a situaciones tan aberrantes en donde la negación de los derechos del varón es atribuible al propio patriarcado, es decir, a los propios hombres. Hace un par de años, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, celebraba que se ampliara el ejercicio de la patria potestad a los papás. Recordemos que el 90% de los juicios por custodia de menores, sí, así es, el 90% se resuelve siempre a favor de la madre, no del padre. Olga Sánchez celebraba que se les cediera la patria potestad a los padres, no porque se reconociera en ello un acto de justicia a los varones, no, nada de eso, sino porque así, según sus palabras, se evitaba que las mujeres asumieran un rol de género en la crianza de los hijos. Este tipo de disparates son equiparables a sostener lo siguiente: liberamos a los esclavos no porque se reconozca en ellos su dignidad humana, no, los liberamos porque los malvados esclavos representan una fuerte carga fiscal para el pobre esclavista. Así es. Y bueno, y aunque parezca increíble, esta mujer fue secretaria de Gobernación, ministra y senadora. Así es. En estos días, el Senado de la República no se cansa de publicar la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y las modificaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, en donde se castiga con dureza a los deudores alimentarios, al grado de retirarles sus derechos políticos como el derecho a votar. Figúrense que existen los deudores alimentarios, resulta innegable. Eso es real, existen. No obstante, ¿a cuántos de estos varones que se niegan a hacerse cargo de sus hijos se les obligó a asumir una paternidad no deseada? En pleno siglo XXI, no existe ley alguna que contemple el derecho de los varones a asumir o renunciar a su paternidad. No existe. El aborto masculino no existe. Basta con que la mujer decida tener a un hijo, fíjense esto, en contra de la voluntad del varón, para que la vida de éste se vea arruinada, así como lo oyen. Bueno, pues a partir de ese momento, pues el varón está obligado, so pena de cárcel, de hacerse cargo de un hijo no deseado. No existe tampoco mecanismos jurídicos o institucionales que le ofrezcan una garantía científica al varón en torno a la paternidad de su hijo. Si el varón quiere constatar la paternidad de su hijo, este debe hacerse cargo de todos los costosos gastos que ello implica. Nosotros nos preguntamos, ¿cuántas familias mexicanas se verían destrozadas
Si los papás pudiesen acceder por ley, a pruebas de ADN sobre sus hijos, ¿cuántas familias? En aras de la demagogia de género, los espacios laborales de los varones se han reducido. Se ha optado por la implementación de estrategias sexistas en el campo de la contratación laboral. Existen dependencias que solamente contratan mujeres, independientemente de sus capacidades. Eso es lo de menos, vaya. Existen becas escolares que solamente se otorgan a mujeres. Existen apoyos económicos a madres solteras, pero no a padres solteros. Ojo, el transporte público, otro caso, el transporte público ha segregado a los varones, los ha estigmatizado como potenciales acosadores. Se impide el ingreso de los varones a ciertas áreas públicas, no porque sean acosadores, no, nada de eso, sino porque pueden serlo en potencia. Las falsas denuncias hacia los hombres jamás son castigadas. Se han naturalizado los scratches y los famosos tendederos, en donde son exhibidos supuestos acosadores y deudores alimentarios sin que exista una resolución jurídica al respecto, vulnerando, fíjense, con ello los principios jurídicos elementales de presunción de inocencia. Este tema resulta ser muy, pero muy amplio. Creo que por el momento basta con esta breve exposición en general. Ya habrá oportunidad de plantear otros aspectos con respecto a este mismo tema. A manera de conclusión de este tema, puedo decir que lamentablemente pasarán muchos años antes de que algunas de estas tesis que aquí manejamos con respecto a la negación de los derechos de los hombres comiencen a ser tomadas en cuenta. No exageramos. Ya desde el año 1999 denunciábamos desde nuestras aulas universitarias el carácter trepador y oportunista del Partido de la Revolución Democrática. En aquel entonces, pues solamente recibíamos ataques y descalificaciones hasta que el tiempo nos dio la razón. Lo mismo hemos hecho con Morena, un partido que hizo a un lado al pueblo para darle espacio a la vieja clase política trepadora y oportunista. Pues bien, pasarán 30 o 20 o 30 años antes de que la negación de los derechos de los varones comience a ser tomada en cuenta de manera seria en nuestro país. El próximo año, si es que no ocurre algo extraño, Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidente del país. Con su llegada a la presidencia llegará también un masivo adoctrinamiento de género, tal y como sucede actualmente en España con el partido Podemos, partido al que Claudia, por cierto, le ha manifestado su admiración. Se crearán, al igual que en España, ministerios de igualdad y de género para darle empleo a las oportunistas y trepadoras de siempre. Tomarán décadas revertir este adoctrinamiento sexista que estigmatiza a los hombres por su condición de género. Tomará décadas regresar a este principio establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución, que a la letra dice: queda prohibida toda discriminación motivada por el género que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y que estén aquí con nosotros. Los esperamos dentro de 15 días en De Política y Trabajo y dentro de 8 días en Tintero Político con Profe Rubén aquí en su canal de YouTube. Y bueno, nos despedimos. Denle manita arriba, por favor, suscríbanse.
divulguen el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, pues sin más los dejamos con esta hermosa pieza. Hasta la próxima.